Hola a todos, hoy una vez más en Buena Pregunta. Tengo el inmensísimo placer de estar con una mujer a quien además lo voy a hacer aquí en público porque aún no lo he hecho personalmente. Tengo una gratitud enorme por ti y ahora le vamos a contar a la gente por qué. Ella, pediatra, canguróloga, con una historia de vida maravillosa y súper inspiradora. Marta Rodado, bienvenida a Buena Pregunta. Muy buenas tardes, muchas gracias Patricia. Estoy acá contando algo de mi vida que lo tengo en mi corazón como el regalo más grande que Dios me ha dado, que es ser madre de corazón. Ahora le vamos a contar a la gente porque quiero que empecemos por algo. La doctora Marta Rodado, seguramente mucha gente la conoce como la doctora Marta Rodado del Plan Canguro, del EPS de House Care Medical, la doctora, pero nadie sabe de verdad qué hay detrás de esta maravillosa mujer, Marta Rodado. Y hoy te vamos a decir Marta y no doctora porque hoy vamos a guardar un poquito el doctor y vamos a contar tus experiencias de vida. Exactamente, me gusta más. Bueno, lo primero que quiero que me cuentes es cuando eras niña, ¿alguna vez te imaginaste ser pediatra? Pues me cuentan mis papás y en mi recuerdo me gustaban mucho los niños, jugaba mucho a ser médico. Mi mamá decía que desde que era chiquitita, aunque nunca he crecido, realmente no me he estirado, sí he crecido pero no me he estirado. Mi mamá decía que jugaba a las muñecas y yo era la médico. Y siempre decía que iba a ser médico. Posteriormente, cuando en mi escolaridad, hasta los 10 años, yo hacía reinados en mi barrio y generalmente colocaba a mi hermana de princesa, porque nunca era la reina, pero tenía que quedar porque después hacía el berrinche porque no era la reina. Y hacía un reinado en el barrio y eso era ya conocido y hacía novenas de Navidad y me gustaba llevarle regalos a los niños más necesitados. Ahí comenzó como un apostolado mío hacia los niños y posteriormente comencé a decir que iba a ser pediatra, ya cuando tenía como 12 años, mi primer diagnóstico. Y ayer, en estos días que me encontré en la iglesia con una amiga, que tiene 10 años menos que yo, me dijo, mira, te presento a mi pediatra. Y ella, le dijeron en la iglesia, pero ¿por qué tu pediatra? Porque ella fue la que me hizo el diagnóstico a los 13 años de un quiste tirogloso, una masa en el cuello. Entonces yo le toqué el cuello, recuerdo, y yo ay, tiene una masa. Y entonces la llevaron al médico y la operaron. Entonces ella dice que yo a los 13 años le hice mi primer diagnóstico y fue real, ¿sí? Entonces me gustaba mucho esta parte de la pediatría, tenía una sensibilidad especial con los niños y comencé a estudiar medicina. Yo fui muy buena estudiante en el colegio, posteriormente cuando estaba en la universidad también fui una de las mejores estudiantes, pero cuando estaba en quinto semestre, mi primer novio lo tuve en el quinto semestre. En el cuarto semestre de medicina, porque mi papá no nos dejaba tener novios. ¿Sí? Qué niña tan juiciosa, sí. porque imagínate, hasta el cuarto semestre de medicina, ¿ya? Sí. ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 19 años. Y en ese momento que yo estaba en mi universidad, pues conocí a mi primer novio, que se fue para Medellín a terminar de estudiar. Y bueno. ¿También estudiaba medicina? Estudiaba medicina. Okay. Se fue para Medellín y me acuerdo que me dijo mi primer novio, eres muy valiosa y no le entregues nada a nadie porque tú eres una persona que merece un hombre que te ame de verdad. Y realmente valoré el respeto y valoré esa forma como me trató, con mucho respeto, como una niña realmente. Posteriormente a eso, como un semestre después,
Yo estaba estudiando y tuve un sangrado horrible y estaban mis papás en una fiesta. Y recuerdo que estaba con la nana, estaba con mi hermano, mis hermanos son menores que yo. Mi papá en una fiesta con mi mamá y yo estaba estudiando y yo veía que mis menstruaciones eran muy abundantes, el sangrado, pero de eso que yo no le prestaba atención y yo era muy flaquita, yo pensaba que era porque yo era flaquita. Y cuando comencé con ese sangrado, recuerdo que me desmayé y hasta ahí llegué. Cuando me doy cuenta, después me cuentan la historia, yo estaba en la clínica Bautista en ese momento. Y cuando llegué a la clínica, recuerdo que me dijeron que me iban a hacer un legrado. Llegó mi mamá porque ya la habían llamado y todo, mi mamá no la toquen. Que eso no, ella no tiene nada, ella no estaba embarazada, ella no tiene aborto. Y dejen que llegue mi ginecólogo. Llamaron al ginecólogo de ella, me revisó, me dijo que era un sangrado uterino anormal, prueba de embarazo negativa en ese momento. Posteriormente a eso, ya comenzaron los controles y un día llegué, estábamos esperando la biopsia, porque me hicieron de todas formas una biopsia. Y un día llegué me transfundieron en ese momento porque sangré muchísimo, que me tuvieron que transfundir, estuve hospitalizada como una semana. Y un día llegué a la consulta y el ginecólogo me dijo, tienes que ir a este médico, y era un oncólogo, ya yo estaba en sexto semestre. Y yo, ¿cómo así con oncólogo? O sea, ya estabas entendiendo sí, que porque ya sabía por qué oncólogo. Porque no, oncólogo. vas con esto, tienes que ir allá al ginecólogo, no se atrevió a decirme las cosas. Cuando llegó al oncólogo me dijo, bueno, Marta, vamos a comenzar la quimioterapia. O sea, así, de una. Que en ese momento las cosas se decían muy así. ¿Y qué opinas de eso? Es decir, ya, ahora que eres médico, ¿sí? Que eres pediatra, además, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero cuéntame cómo eso influyó seguramente en ti para tener un tratamiento especial con tus pacientes, porque estabas estudiando, te estabas preparando y te dan un diagnóstico de esos de la manera más como decirte hoy es de día o mañana es de noche, o sea, no sé. Una falta de sensibilidad terrible. No ponerse en el lugar de esa persona, tomar las cosas como si tuviera una gripa. Ese día para mí yo me quedé así. ¿Qué sentiste? Y tenemos que hacerte quimioterapia y tenemos que... Yo le dije, bueno, no me va a pasar nada. En ese momento cuando tú eres joven, tú no visualizas en qué puede terminar las cosas. Tú eres Superman o la Mujer Maravilla, o sea, nada te va a pasar. Claro. Tú en ese momento lo único que piensas es que vas a ser médico y punto. Y que eso es realmente como una gripa, ¿sí? Así lo piensas tú cuando eres joven. Y la gente piensa que todo está bien. Yo lo único que sentí en ese momento era, a mi papá y a mi mamá no le voy a decir nada. Yo puedo con esto sola. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿No les dijiste nada? No les dije al principio lo que era, porque mi papá y mi mamá conmigo, o sea, yo soy la niña de los ojos de mi papá y de mi mamá. Entonces yo le dije, no, le voy a causar mucho dolor, yo no le voy a decir nada, yo puedo esto solita, en mi ingenuidad de lo que después iba a pasar, ¿sí? Entonces... Perdona, paréntesis, ¿cuántos años tenías ya en ese punto en el que te dieron 19 años. 19, okay. Entonces yo no va a pasar nada, yo voy a sanarme, todo va a estar bien. Yo iba a los controles, me hicieron una quimioterapia suave. Ya cuando iba por el tercer ciclo, un compañero mío, mi amigo del alma, me acompañaba. Yo nunca le decía a mi mamá, no mami, voy con un control, el médico me va a ver otra vez. El médico me va a mi mamá no prestaba de mi papá ganadero, mi mamá ama de casa, confiaban totalmente en lo que yo les decía y estuvo mal. Y yo seguí con mi proceso. Cuando yo iba para la tercera quimioterapia, que tocaba hospitalizarme y sabía que se me iba a caer el cabello, yo llegué y le dije a Freddy, mi amigo, le dije, acompáñame.
Y el doctor me dijo, mira Marta, esta quimioterapia que te vamos a hacer, porque todas las hormonas, todo eso está aumentado todavía, no han disminuido, es mucho más fuerte, se te va a caer el cabello, te va a dar vómitos. Entonces hablé con mi papá ese día. Yo recuerdo que yo llegué, papi, tengo que hablar contigo. Y estaba el mejor amigo de mi papá allí, y estaba mi mamá. Mi mamá es un poquito exagerada en la expresión de sus cosas. Y mi papá es un poco así como yo, más tranquilo en ese sentido. Entonces mi papá llegó y yo le dije, papi, ven acá un momentico. Yo no tengo un quiste. ¿Cómo así? Yo tengo un cáncer. Así le dije. Acá, mi casa, yo vivo en Las Delicias, grandísima. Y mi papá y mi mamá salió corriendo al patio a gritar, a llorar y a gritar. Y entonces mi papá se quedó callado y me abrazó y me dijo, mientras yo esté vivo, no te va a pasar nada. Con certeza. En ese momento yo sentí que Dios me habló por medio de mi papá. Esa era otra época en donde, desafortunadamente, la salud no era subsidiada, no había régimen contributivo y que nosotros teníamos la dicha y la fortuna y la bendición de tener un régimen especial y que posiblemente yo podía tener una mejor calidad en la atención en salud. Pero había medicamentos que todavía no existían en Colombia y tenían que importar de los Estados Unidos. Entonces, mi papá costeaba todo lo que me tenían que poner. El Neupogen para aumentarme los leucocitos, una cantidad de cosas que eso era desangrar la economía de la familia. Claro. Entonces mis abuelos, mis tíos, todos ayudaban a mi papá para que yo pudiera tener ese tipo de tratamiento. Entonces, comencé yo el tratamiento. Al principio, cuando una persona, y antes, ahorita es menos, todos los amigos de mi papá, yo me hospitalizaba en la clínica del terminal porque mi papá trabajaba en el terminal marítimo que fue en Colpuertos. Y todos los amigos llegaban, ay, pobrecita, se va a morir. Yo escuchaba cuando me decían eso y claro, yo era callada. Yo, papi, ¿Pero y qué sentías? ¿Qué sentías cuando decían eso? No, claro, me deprimía, pero yo sabía, yo tenía una fe tan grande en Dios que yo sabía que no iba a pasar. Y además yo creía en lo que mi papá me había dicho. Yo sentí que fue Dios que me habló, yo creía en Dios, ¿sí? Y en la Virgen. Entonces yo le decía, papi, ¿sabes qué? No me traigas más a esta clínica porque aquí están todos tus amigos y vienen a decir esto. Entonces mi papá, uno de sus mejores amigos, tenía una casa en Los Nogales solo porque la esposa estaba en Estados Unidos y le dijo, déjala allá en la casa y dile al oncólogo que venga hasta acá. Imagínate. Carlos Osorio, que en ese momento apenas estaba comenzando, hacía la consulta en la casa con toda la humildad. Hacía la consulta en la casa. Y me llevaba allá y me hacían la quimioterapia, yo tenía una enfermera. Te podrás imaginar eso que costaba, ¿no? Sin embargo, mi papá era feliz, él me dijo, nada te va a pasar, vamos a salir de esto. Vomitaba, se me cayó el cabello en todas partes de mi cuerpo, quedé calva totalmente. De un momento para otro, eso no es que se te va cayendo de un día para otro. Poco a poco no. 31 de diciembre, yo tenía el cabello larguísimo, todo ondulado, largo. Y mi papá ese día se le ocurre, ven, yo te lavo el cabello. Yo, ¿cuándo? Pero él ya sabía que me iba a pasar eso, entonces estaba tratando a la niña, a su muñeca, de una forma especial. Y yo le dije, no papi, no te preocupes. Me fui para la vecina del frente y le dije, ¿sabes qué? Ponme un poco de ganchos para que no se me note que ya se me está cayendo el cabello acá. Pero yo no quiero que nadie se dé cuenta. 31 de diciembre que se me va a caer el cabello y todo el mundo se va a poner más triste. Yo ese día bailé, ese día reí, ese día hice todo lo que Dios quiso que yo hiciera. Yo me acosté y yo recuerdo, yo dormía en el cuarto con mi hermana. Y mi hermanita y yo nos llevamos 10 años. Yo soy mayor que ella, 10 años. Era una niña, mi hermana. Y yo le dije, no, donde yo me levante y mi hermana me vea calva, mi hermana se va a asustar. Yo me metí en el cuarto de servicio y ahí me quedé dormida. En la mañana mi mamá
nena, mira, cuando me levanté era como si yo me hubiese quitado una peluca allí y mi pelo calva completamente la cabeza. Bueno, no quise abrir, eso era lo que más me dolió a mí en ese momento fue mi cabello realmente. O sea, la vanidad, no me importaba más nada sino el cabello. Entonces llamaron a mi mejor amiga, ella fue mis dos mejores amigas. Por un lado, Yolima, por otro lado, Liliana. Y Liliana el tío de ella tiene un salón de belleza y me dice, mira, te voy a traer esta peluca, no, una pañoleta roja de cuadritos. Me dijo, póntela y sales de ese cuarto. El pelo te va a salir en algún momento de la vida no. Entonces te levantas, tú no eres así, te vas a levantar. Ellas llegaron, no sé qué, yo me puse mi peluca, mi pañoleta y me fui para donde el tío de ella, Capelo, recuerdo yo, y me quitó todo el pelito que me quedaba y me dijo, aquí te voy a esperar en 3 meses. Me dijo, en 3 meses ya tienes pelo. Bueno, mi vida no frenó, pero obviamente como ya estaba con las defensas bajas porque ya tenía otro tipo de quimioterapia, yo dije voy a parar y dejé de estudiar 6 meses para tratar mi vida, mi salud, para dedicarme a mí. En esos 6 meses, obviamente, mis compañeros iban, fue carnaval, recuerdo yo, y cogieron y me alzaron acá y me llevaron a la Batalla de Flores con la peluca y me dice para que nadie te arranque la pañoleta, porque si yo salía con la pañoleta en carnaval me la arrancaba y salía yo calva, ¿no? Entonces todos estos muchachos me ayudaron a mí a superar todos mis amigos, mi familia, sobre todo mis hermanos, mi madre, mi padre, mis tías, mis abuelos, fueron algo muy importante. Y ante todo, esa fuerza que le da uno a Dios para tomar las cosas de una forma diferente. Marta, estoy absolutamente impresionada de escuchar tu historia. Solo 19 años y te enfrentas a algo que ni siquiera tenías idea ni alcanzaste a dimensionar. Pero lo hermoso de esta historia que nos estás regalando, y para ti que estás escuchando esto y que estás atravesando tu hija, tu hijo o cualquier persona que esté atravesando esta situación, la certeza es la seguridad de lo que no se ve. Y Dios nos entrega mensajes de muchas formas. A ti te lo entregó en la voz de tu papá y siempre tuviste la certeza, y hoy estás aquí regalándole vida a muchos de tus hermosísimos pacientes y regalándole tranquilidad, fe y certeza a esas mamás que de pronto sienten que sus bebecitos pueden estar corriendo un riesgo vital. Ustedes no se me muevan, que ya regresamos con más aquí en Buena Pregunta. Regresamos aquí a Buena Pregunta con esta bellísima mujer que nos está abriendo su corazón de la manera más espectacular, Marta Rodado. Bueno, Marta, mira, aquí en esta silla estuvo sentada una estilista que me dijo que ella le había quitado el cabello a una mujer que estaba muy apegada a su cabello. Y ella me dijo una frase y que me quedó aquí marcada, y sé que a muchas de las personas que nos están oyendo también, y es: no se te está cayendo, no estás perdiendo un hijo, no estás perdiendo un ojo, no estás perdiendo una pierna, estás perdiendo un accesorio que puedes reponer. Y fíjate lo importante que es para nosotros. Tú no te preocupaste porque iba a pasar contigo, con tu salud. A ti lo que realmente te devastó en medio de todo el proceso era lo único que en realidad podías reponer. ¿Qué me dices de eso hoy, viéndolo como la otra persona que eres y desde el otro lado de la orilla? Por eso te digo la juventud. Porque si tú me dices en este momento de mi vida, después de haber trabajado con niños oncológicos y de ver la sonrisa de un niño a pesar de que se está muriendo, y ver ese niño que tú llegas en la mañana a pasar revista y le dices, ¿cómo amaneciste? Muy bien, gracias a Dios. Y está con las plaquetas por el suelo, anémico, sangrando, con la vida ya casi
terminada y el niño te dice, muy bien, gracias a Dios, tú ves todo como algo insignificante. Ya lo estético no es tan importante para ti. Para mí la vida es totalmente diferente desde ese momento. O sea, yo fui una persona antes y después. Ya para mí las cosas materiales no son tan importantes, ¿sí? Son necesarias, no son importantes para mi vida, ¿sí? Entonces ya después de eso, yo fui una persona más sencilla, más tranquila. No le tengo apego a las cosas materiales realmente. Bueno, continuemos con la historia. Bueno, íbamos en que te sacaban en carnavales, en hombros tus amigos, además amigos del alma que te hicieron Sí. la vida maravillosa y Total. salud por los amigos, por todos. Yo tengo mis dos amigas que somos las tres mosqueteras, las tres chifladas a veces, pero de verdad un saludo y un brindis por los buenos amigos. Por esos Un amigos. brindis por esos amigos que te llevaron en hombros a gozarte el carnaval. Sí, a todo. A A todo. todo. Bueno, y que finalmente ya pasa el proceso del tratamiento y ¿qué? ¿Cómo sigue tu vida? Hiciste una pausa en tu carrera para reponerte. Duré 6 meses fuera. Ujú. Los marcadores tumorales no disminuían. Ya eran más sensibles conmigo, obviamente ya habían ido a mi casa, ya era como una familia, entonces habían adquirido como un apego afectivo conmigo los médicos. Y además ya yo estaba en 8º semestre de medicina y me dijeron, tenemos que hablar contigo. Esto no va a mejorar, hay que hacerte tratamiento quirúrgico. Entonces hay que hacerte histerectomía. En ese momento, en medio de mi enfermedad, yo tuve un novio que estudiaba medicina. En un semestre antes, claro que terminamos juntos porque como yo dejé de estudiar un semestre y vivía de inquilino al lado de mi casa. Entonces como veía que yo estaba con mi problema y eso, como que fuimos haciendo una amistad bonita y terminamos siendo novios. Yo en ese momento que salí de allí, él entró conmigo a la junta y mi papá y mi mamá. Mi papá no sabía que era mi novio, ¿no? Porque, como te dije, no podíamos tener novios. Mi papá tenía un dicho muy, muy coloquial. El que quiere novio, quiere marido. Así decía mi papá. Mi papá me llevaba, me traía en el carro, no dejaba que yo tuviera amigos, no dejaba que nadie entrara en mi casa, pero él, el mejor amigo mío, él no se la pilló, que era mi novio después, porque yo como estaba en ese proceso, él lo que quería era que yo fuera feliz, que estuviera alegre, y como el pelado me hacía reír y todo, entonces él estaba feliz. Era mi mejor amigo, el único que entraba a la casa. Entonces en ese momento entramos a la consulta, a la junta quirúrgica, a la junta médica, y cuando me dijeron eso, me dice un médico, podemos hacerte una histerectomía parcial. Nada más te quitamos la mitad del útero, donde está el tumor, un ovario. Y yo me lo quedé viendo así. Y él me dijo, yo le dije, ¿y si hay recidiva? Otra me tengo que operar. Sí. ¿Y puedo hacer metástasis? Sí. Entonces, o sea, ¿cómo me vas a decir a mí que me vas a quitar un pedacito de útero si después yo cada vez estoy más en riesgo de morirme, ¿sí? Entonces yo salí, no dije nada, iba callada, no dije nada. Cuando llegué a la casa, recuerdo yo que esa persona que era realmente uno de mis mejores amigos realmente, porque en esa situación de que tú estás con quimio, que vomitas todo y todo eso es simplemente una amistad bonita. Él se arrodilló y me dice, ¿tú qué vas a hacer con un útero si de igual te vas a morir? Tú decidiste, en algún momento me dijiste que tú querías tener hijos del corazón. Dios te escuchó y entonces ¿tú qué vas a hacer con un útero que no te va a servir de igual?
Y él me decía, Marta Lucía, por favor, opérate. Como a los 3 días yo llegué otra vez donde los médicos y les dije, me voy a operar, dígame ya, me tienen que operar rápido, de una, ya. Entonces ya comenzó el tratamiento, ya comenzó la programación. Y lo único que pedí fue que me operara el ginecólogo de mi mamá, que entrara el oncólogo, el ginecólogo oncólogo, pero que el que me iba a operar era el ginecólogo de mi mamá. Un viejito muy querido, Ballesta, que ya falleció. Y él me operó en la clínica de Asunción, recuerdo yo. Ahí estuve, fue terrible. Cuando me desperté sentí que me habían quitado una parte muy importante, no de mi cuerpo, sino de mi alma, de mi corazón. Pero también le di gracias a Dios porque yo siempre había querido tener unos hijos. Y yo en algún momento de la vida dije que quería tener unos hijos del corazón. Y todavía no estaba enferma, ¿no? Entonces, sencillamente Dios escuchó, ¿sí? Entonces, ya después de todo esto, como a los 8 días, que tenía que tener como 40 días, yo le dije, no. Ya yo voy a entrar a la universidad, así que yo voy a comenzar mi universidad. Recuerdo que yo llegué a la universidad, ya en pediatría, 9º semestre. Llegué a la universidad, mis compañeros me alzaban para subir las escaleras, para no sé qué. Y en ese momento, en ese semestre, recuerdo yo que como era el semestre mío, el que yo quería, yo me gané la beca en la universidad. Entonces ahí fue donde conocí yo a mi compañera, amiga, a mi mamá, mi todo, María Isabel Rago, en ese semestre, cuando yo estaba en 9º semestre. Y la doctora Guadalupe Samper. Ahí conocí los mentores míos y fue cuando yo comencé a irme por el mundo más de la pediatría, aunque ya lo tenía en mi corazón desde hace mucho tiempo. Después de eso, pues ya comencé a 10º semestre, gané mis 9º y 10º becas. Y como mi papá tenía un apego, realmente no era un apego sano, porque no me dejaba hacer nada, no me dejaba volar, no me dejaba, no, que cuidado, que no sé qué, que yo, papi, no me va a pasar nada, ya no me va a pasar nada. Había que tener un seguimiento, sabes que son más o menos 5 años. Y entonces mi papá no dejaba que yo, no, ya, aquí en el internado lo vas a hacer en el universitario, aquí en el Barranquilla, eso es buenísimo, aquí lo que llegan son heridos, no sé qué. Y yo sabía que Lorencita Villegas de Santo en esa época era la mejor institución de pediatría. Y yo quería hacer mi internado en Bogotá. Yo hice todo. Papi, me voy para Bogotá. Cuando yo le dije que me iba para Bogotá, me dijo, te vas para Bogotá. Esa decisión la tomaste. Al mes no me vayas a decir que te mandé el pasaje para venirte. Porque no te vas a devolver. Así que tú arriésgate. Y él tenía como la esperanza de que yo dijera, bueno, no me voy. Entonces me dice que ya estás lista, ya tienes todas las cosas listas. Yo me voy a ir para Bogotá. ¿Va? Entonces, como una semana antes del internado me fui, busqué dónde me iba a quedar, una pensión, mi tía vive en Bogotá, y me buscó una pensión cerquita, el hospital militar, la Javeriana, y yo comencé a hacer mi internado con la Universidad del Rosario, en el Hospital San José. Obviamente rotaba en el Hospital Lorencita Villegas, y ahí ya definitivamente dije, no hay otra cosa que yo vaya a hacer en mi vida sino pediatra. Pero Ya. un momento, un paréntesis, porque yo oí bien, tú en medio de toda esta situación en la que estabas, de tu vida personal, tú te ganaste una beca. Me gané la beca en 9º semestre y en 10º semestre me gané las becas. O sea, no pagué nada en esos 2 semestres porque saqué el mejor promedio en esos 2 semestres. Bueno, un ejemplo vivo de que sí se puede, que no hay excusas, que no hay enfermedad, solamente hay ganas, deseos, fe y certeza, y que todo lo que te propones realmente lo puedes lograr. Total. Finalmente, y quiero
hablarle un poquito a los papás. Tú dijiste, él tenía un apego que no era un apego sano. De pronto tú, si eres un papá que tiene un hijo que tiene una condición, alguna patología, por supuesto que entendemos que hay miedo, pero mira dónde está el miedo. Todo pasa, las pruebas pasan y afortunadamente volaste y Dios permitió que estuvieras aquí, nos regaló esta maravillosa persona que además, ahora sí lo voy a decir, es alguien a quien le tengo una infinita gratitud, porque yo viví en mi propia piel y esta mujer, así incluso a larga distancia, fue nuestro apoyo y nuestra contención cuando el ser que más he amado en mi vida, de un amor que no conocía, que es mi nieto, del que les he hablado, nació con hipertensión pulmonar, con una neumonía congénita, la cual no esperábamos, y esta hermosura de mujer a la distancia hizo que mi nieto saliera adelante. Gracias. Ay, no sabía que eras tú. Gracias. No, lo hice gracias, con gracias. mucho cariño y de verdad que hay algo muy importante que siempre lo he pensado, que no existen barreras cuando se trata de ayudar a una persona, y que es mi vocación, que cuando lo haces con amor ya no es trabajo, sino es mi vocación. El disfrute de lo que uno hace y brindarle lo que tú medio conoces, porque hay muchas cosas que no conozco, a personas y más amigos, ¿sí? Porque yo en la IPS no tengo socios, ni tengo conocidos, ni tengo jefes. Yo tengo unas amigas que se han convertido en mis hermanas, y cuando alguien de ellas necesita algo, yo corro. No, además quiero decirles que la humanidad de esa mujer es algo tan maravilloso. Sus palabras, sus audios que me llegaban a mí me daban una paz tan increíble, y gracias porque seguiste ese llamado a pesar de la prueba tan enorme que te puso Dios, y has sido instrumento para que muchas personas, incluyéndome a mí y a mi hija, tengamos la tranquilidad de saber que realmente estamos frente a una situación muy cruda, muy difícil, porque siempre estás esperando que tu bebé nazca, bien, y no esperas nada de lo que sucede, pero esa tranquilidad, esa paz que nos regalaste con cada cosita que nos decías, eso realmente jamás lo voy a olvidar, y seguramente que le has marcado la vida a muchas personas como a mí. Ahora que regresemos, vamos a hablar un poquito de Marta Rodado como mamá y también como doctora en esa misión hermosa aquí en Buena Pregunta. No se me muevan. Bueno, continuamos con Marta Rodado y su inspiradora, pero recontra inspiradora historia. Bueno, Marta, te enfrentas a la situación de, tengo esta patología, finalmente termina en una histerectomía total. Además, decides ser pediatra, te ganas una beca en medio de toda esta situación, un poquito poniendo en contexto a todas las personas que nos siguen. Te casas. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Pues realmente yo me dediqué a estudiar, ¿no? Uh-huh. Yo me dediqué a estudiar, me fui para Bogotá a hacer pediatría en la Universidad Javeriana. Uh-huh. Y estando en primer semestre de pediatría, antes de irme para Bogotá, yo comencé en la Norte a hacer pediatría. Uh-huh. Pero en ese momento apenas estaba comenzando y no llenaba mis expectativas como pediatra. Uh-huh. Y yo decidí, cuando tenía ya 11 meses, irme para Bogotá, y ahí comencé pediatría de cero, es decir, que yo hice 4 años de pediatría.
Cuando yo estaba en la norte, pues había una persona que me visitaba como visitador médico y tenía un cargo pues administrativo en un laboratorio clínico. Y él llegaba y preguntaba por mí, pero era para visitarme. No había ningún interés de nada, además que yo no tenía ningún interés de nada. Ya el noviazgo anterior se había terminado hace como 4 años. Y tú concentrada en tus estudios. Yo concentraba en mis estudios. Entonces, ese hospital donde estábamos era de monjitas. Entonces había una monjita ahí que le gustaba conseguirle novio a los residentes. Entonces ella venía y me decía, doctora Martica, llegó el monito del laboratorio. Ajá. Entonces yo le decía, estoy ocupada, tengo pacientes, pero yo nunca lo vi con otros ojos. Yo me fui para Bogotá y nunca más supe de nada. Me decían visitas médicas y un día estábamos los residentes recibiendo la visita médica, presentación de casos, y entonces me lleva un papelito, una visitadora médica de Bogotá, y me dice, doctora Marta, ¿usted es la doctora Marta? Sí, señora. ¿A qué le manda este papelito? Yo, el monito de Barranquilla le manda este papelito. Y yo, wow. Que él estaba en Bogotá, que si podíamos ir a almorzar. Entonces yo le dije, mira, tengo turno, no puedo. Le dije, dile a él que tengo turno, no puedo. Y así pasaron muchos tiempos en que iba a Bogotá, me imagino que estoy en Bogotá. Iba a Bogotá y al final, ya después como 6 meses, comenzamos a salir. Y un año después, año y medio, pues yo le dije, mi papá no le gustan los novios. Así que si tú quieres ser novio mío de verdad, tienes que ir a la casa y hablar con mi papá. Dice mi papá que llegó con una botella de whisky con un policía que era un amigo, un familiar de él, y tocó, y él estaba sentado en la terraza y en medio de la reja le dijeron, señor Rodado, necesito hablar con usted. Él no tenía ni idea, pero mi mamá sí sabía, y su mejor amigo sabía porque ella le había dicho. Y yo por detrás del teléfono, porque habían celulares así, entonces por detrás del teléfono me prendieron, me llamaron y yo estaba en el teléfono, escuchando. Entonces le dijo, no, es que yo necesito hablar con usted. ¿Qué quiere hablar? No, necesito hablar de su hija, Marta. Ajá, habla. Y entonces el amigo de él le dijo, pero abre la puerta, abre la reja. Entonces me dijo que venga, le traes un detallito. Le dije, ¿tú qué crees que tú me vas a comprar con una botella de whisky? Mi hija no vale una botella de whisky. Entonces el amigo de mi papá ahí como que comenzaron a hablar. Conclusión, le dijo que iba a ser mi novio, que él quería ser mi novio, que la única condición que yo ponía era que hablara con mi papá. Entonces ahí comenzó nuestro noviazgo. Estaba preaprobada la relación, todavía sí. Faltaba la aprobación del papá. Preaprobada. Y después, un año después, pues nos casamos. Él comenzó a ser oficial del ejército, él era abogado. Comenzó a ser oficial del ejército y salió del laboratorio. Y en esa época ya lo iban a trasladar a Cali, creo que fue en esa época. Y me dijo que nos casáramos porque después ya él se iba a quedar allá y yo iba a estar de este lado, así que nos casamos un 24 de diciembre. Mami, nos vamos a casar. ¿Cómo así? ¿Una semana? ¿Cómo así? Que no sé qué. Nos casamos. Yo tenía 29 años cuando nos casamos. Nos casamos y después, pues, él en Cali y yo acá. Después el general, que se hizo muy amigo la esposa de mí, dijo, no puede estar allá lejos y tú acá, vamos mejor a trasladarlo a Bogotá. Trasladaron a Bogotá y estábamos nosotros viviendo en Bogotá. Posteriormente a eso, él ya se conocía la historia mía desde hace mucho tiempo y desde antes de acercarse a mí ya sabía la historia, porque era amigo común de una amiga que estudió conmigo. Entonces él como que le decía, mira, hay una pelada así, esa residente dice, no, ella mejor dicho, no ni la toques ni la mires porque ella es una persona que nosotros cuidamos y queremos muchísimo. Entonces él conoció la historia de antes mía y cuando se acercó a mí él ya sabía que mis hijos los iba a tener por medio del corazón.
Cuando se acercó a mí, que ella antes de casarse me dijo, los hijos que voy a tener son los hijos que tú puedas tener. Y eso fue muy importante para mí, porque no fue algo de una noche, fue algo decidido, fueron hijos que planificamos, fueron hijos que quisimos y se los pedimos a Dios. Y una vez, cuando tuvimos a Juan Manuel, él soñó con el bebé, y cuando llegamos, que nos presentaron a nuestro bebé, él dijo, este niño yo lo conozco, una foto. Y yo le dije, porque eso te muestra una foto. Y él le dijo, yo le dije, ¿cómo vas a conocer a este niño que es cachaco? Tú eres costeño, yo soy costeña, este niño es cachaco. Entonces, él dijo, fue el niño que yo soñé, el que me mostró Dios en sueños. Entonces mis hijos son escogidos por Dios y llegaron al hogar que Dios quiso que estuviera. Para mí esto es muy bonito porque mis hijos son lo más importante en mi vida. Jamás voluntariamente ni involuntariamente les haría daño. Son los hijos que Dios quiso que tuviera. Son mi vida, son mi compañía, son mis amigos. No soy la mamá perfecta. Soy a veces muy psicorrida y estoy trabajando en eso. Porque siento que les ha tocado un mundo difícil. Un mundo donde se han perdido muchos valores. Y somos nosotros, las mamás y los papás y la familia, la que le tenemos que recordar a los niños sus raíces y los valores que Dios nos ha dado a nosotros. Nunca podemos permitir que nadie nos los arrebate. Cometemos errores, no somos perfectos, pero tratar todos los días de ser la mejor versión de nosotros mismos para nosotros y para los seres que amamos, ahí es donde está el valor. Esta ya va para 8º semestre de medicina y mi hija está en grado 11, se graduó el año que viene como grado 12. Está todavía en la búsqueda de su profesión, pero es una niña que lee libros, que tiene muchísimos libros que lee, no está pegada al celular, sino a los libros, y tiene muchos valores. Su papá es su ángel, hace 4 años falleció de COVID, y me entregó lo más lindo que me pudo dar. Un día mi hija me dijo, mami, yo me pongo a pensar, ¿qué tal que el ser humano que se hubiese ido no hubiese sido mi papá, sino tú? Yo no quería que mi papá se fuera, pero yo sé que mi papá desde el cielo nos cuida, pero que es que tú eres alguien muy importante para nosotros, y mi papá también, pero eres como lo que decía mi papá antes de morirse, tú eres el pilar y no quiero que te pase nada. Y eso Dios lo escuchó. No es Dios quien te quita la vida, pero yo siento que cada uno tiene un momento en esta vida y que el momento de él terminó allí porque lo necesitaba en el cielo. ¿Hasta cuándo voy a estar yo? Hasta que Dios lo permita, pero quiero hacer las cosas lo mejor posible, así sea que me equivoque, en intentarlo por mí, primero que todo, y por mis hijos. Es difícil explicarles lo que se siente en este momento, en esta conversación con Marta. Pero me remito a sus palabras, y es lo importante que es realmente darle valor a esos momentos sagrados. Qué maravillosa historia, qué lindo. Ahora eres madre y padre de 2 hijos preciosos que eran tuyos desde antes de que todo esto sucediera. Tu esposo los vio a su hijo antes de conocerlo. Eran tuyos, son tus hijos de corazón, y como lo dices, hago todo por ellos. Hablemos un poco de esa mamá, esa mujer que, si bien tiene sus hijos de corazón, tiene un montón de hijos todos los días
en su labor, en su diario vivir. ¿Cómo vives esa relación y cómo tratas ese corazón de esas madres que siempre está muy herido, muy sensible, porque tienen a sus hijos en una situación que tú viviste en propia piel y que sabes perfectamente y de primera mano qué puede sentir una madre cuando su hijo está en esa situación? Yo en este momento, yo antes no podía hablar de estos temas, ¿no? Y Vicky lo sabe. Lloraba mucho y cuando tú encuentras realmente, tienes una mejor relación con Dios y comienzas a analizar las cosas del por qué y para qué suceden, no tanto el por qué, sino para qué suceden. Tú comienzas a que te duelas, claro que sí, toda la vida me va a doler todo, pero ya comienzas a ver las cosas diferentes. Y hace poquito fui a un retiro y porque lo necesitaba, porque todavía pasaba las fotos. Y yo decía, pero ¿cuándo se me va a quitar? Nunca se me va a quitar la ausencia y todo, o sea, el dolor está allí, pero ya lo sientes de otra forma, ¿sí? Estás sanando. Entonces, la sanación es muy importante. El duelo va a seguir, porque no termina de ser nunca un duelo de una forma, y el dolor va a estar ahí, y más el recuerdo de todo lo que pasó va a estar ahí. Pero cuando tú ves que otras personas, el dolor de una persona es el dolor de una persona. Porque a mí me dolió, me corté el dedo y el otro se cortó la mano y el otro no tiene un ojo, no significa que el que le dolió el del dedito le dolió menos que el del ojo. Cada uno vive el dolor de una forma diferente, el umbral de dolor es diferente. Igual me pasa a mí cada vez que yo veo una mamá. Y cuando veo esas mamás que han tenido duelos, porque ellos hacen un duelo anticipado, cuando tienen gemelos, trillizos, cuando fallece uno, cuando tienen gemelos y ya los han tenido en la casa y les dio una neumonía o una bronquiolitis severa grave y fallecen, cuando el niño se broncoaspira y fallece, que ya tú lo has tenido en el programa. Ese es un dolor que es terrible. Son diferentes tipos de dolores, porque ese dolor y lo que tú has vivido, como que tú indirectamente tú comparas, esto que tengo yo no es nada en comparación con el fallecimiento de un hijo o el fallecimiento de una mamá, donde el hijo se queda y lo cuida la abuela, el papá, o a veces ni siquiera el papá. El papá se va y quedan los tíos. Nosotros hemos tenido esas experiencias de que el tío es el que se queda cuidando a su sobrino y la esposa del tío y lo adoptan, o sea, tácitamente adoptan ese bebé y después el papá biológico quiere quitarle ese apego y ese vínculo cuando ya el niño está grande. Es una situación muy difícil, donde nosotros solamente tenemos que ser espectadores, pero es un dolor de otro tipo, ¿sí? Entonces yo en esta vida, en estos poquitos años que he tenido, que he vivido, Muy poquitos. Muy poquitos. He visto niños que ya tienen 20 años, prematuros de Bogotá. Los papás me escriben algunos, me muestran las fotos. Hay niños que participan a nivel internacional en danza. Hay un niño con síndrome de Down que se llama Sebastián, que va a la universidad. Entonces, eso te llena a ti de mucha alegría y te da fuerzas como para seguir adelante. He visto, creo yo, más de 10.000 niños en toda mi carrera de pediatra. Y he visto, ahorita que vinieron personas de la Fundación Canguro, me dicen, estamos celebrando dentro de poco los 30.000 niños. Yo digo, wow, 30.000 niños. Es decir, que yo posiblemente, si la fundación comenzó en el 94 y el Hospital San Ignacio comenzó el Canguro en el 2000 y yo terminé en el 2001 pediatría, significa que yo también he visto más de 20.000 niños. Entonces, yo realmente agradezco a Dios el hecho de que yo pueda ayudar un poquito
un poquito a esas mamás a tener esa fuerza para seguir adelante. Siempre digo, no hay nunca. Aquí no hay nunca. Aquí siempre hay, se puede. Hace poquito tuve una experiencia, pues Juanca ya había pasado, ya no estaba. Hay una mamá que tiene una enfermedad metabólica, la niña, y ya sería la tercera pérdida de bebés grandes. Fallecen a determinada edad. Y una de esas niñas, el papá dijo, yo estoy esperando el momento en que Dios se va a llevar a mi hija. Pero mientras eso pase, yo le voy a dar todo y le estoy dando todo. Pero hay otra mamá que tiene una niña de un amor increíble, esos papás. Y yo los invité porque ya tienen 3 años, pero ellos nunca se graduaron. Entonces los invité para que se graduaran y ellos contaron su testimonio. 2 personas profesionales, abogadas. Y cuentan el testimonio y dicen, ella tiene una parálisis cerebral y es nuestra vida. Y fue de 27 semanas. Hizo paro respiratorio, la reanimaron y tuvo un problema ocular. Y Antonia, porque sé que quieren que les diga el nombre porque es un milagro, Antonia es nuestro amor. Y agradezco a este programa todo lo que nos apoyaron con Antonia. Antonia habla, Antonia sonríe, Antonia reconoce los colores, está en el jardín. Entonces, ¿cómo tú no agradecerle a Dios por ese milagro de vida? Si tú con cada cosita poquita que sepas les puedes ayudar. Y eso es lo que hacemos nosotros, un equipo grandísimo, con 2 gerentes maravillosas, que se pusieron la camiseta a la 10 y dijeron, vamos con todas por el bienestar y la salud de esos niños. Yo agradezco a Dios por haberme hecho pediatra y por ser canguróloga. Y ante todo pronóstico, porque no es fácil ser canguróloga. Es más, en una ciudad donde no se tenía el concepto del bebé prematuro como un seguimiento de alto riesgo y donde no sabíamos qué hacer con los niños y dónde iban los niños, y que ahora con este programa integral tú lo puedas saber y que las mamás los reconozcan y vayan con ese amor porque quieren que le ayuden con sus hijos. Eso es la mayor bendición que Dios me ha dado. Ese es mi regalo de Dios. Es el regalo que Dios te dio y la misión que tú aceptaste. Y vamos a decirlo abiertamente. Tú, junto con 4 maravillosas mujeres, contándote, 4 mujeres espectaculares, han emprendido una aventura, porque es realmente una aventura, un reto profesional, como lo dices tú. Sobre todo, ¿qué hay más preciado para una madre o un padre que su hijo? Y cuando su hijo nace antes de tiempo, con unos pronósticos muy reservados, y entra un equipo de personas a ayudarles, y finalmente sucede lo que dices, esta persona, este niño ya tiene 20 años, pero si ustedes no hubieran intervenido en ese momento, si no hubieran hecho el seguimiento, esto no hubiera sido posible. Además que también agradezco muchísimo, es decir, agradezco el emprendimiento, el empoderamiento de ustedes, la decisión de enfrentar un reto tan impresionante como el que han emprendido en el plan Canguro de House Care Medical. Hay que reconocerlo, agradecer la maravillosa labor que están haciendo y, como dices tú, tienen la vida expuesta por todos estos niños que se acercan y que están llevando este proceso y acompañando además también el proceso de sus padres. Así es. Finalmente, y para cerrar buena pregunta, que no quisiera cerrarlo porque creo que nos queda por hablar mejor 3 vidas más, pero quiero que tú, por favor, le entregues un mensaje a todas esas mamás, a todos esos papás, a todas esas familias que están enfrentándose al duro momento de tener un bebé prematuro, de tener un bebé con alguna patología, de pérdidas, de duelos. Cuéntales que sí se puede, porque llevas
10,000 niños, 20,000 porque se abrió la cuenta, 20,000 viendo que sí se puede. Bueno, siempre un niño es una bendición de Dios. Hay una pregunta que hacemos en la historia clínica que siempre les digo a los papás se ríen porque yo tengo una forma como diferente de hacer la historia. Y le digo, papá, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos embarazos has tenido? ¿Abortos? Este bebé, en vez de decirle deseado o no deseado, porque hay que colocarlo en la historia, yo le digo, ¿tu bebé fue una sorpresa? Y entonces, ahí dice deseado o no deseado, pero yo siempre les pregunto, ¿tu bebé fue una sorpresa o lo querías tener? ¿O fue planeado? Le digo yo, ¿tu bebé fue una sorpresa o fue planeado? Entonces ellos se ríen. Entonces me dice, una tremenda sorpresa. Entonces yo le dije, bueno, si no lo quieres, entonces me lo entregas a mí, yo lo recibo. No, doctora, ¿cómo se le ocurre? Ok, lo aceptas ya. Entonces de esa forma no estoy enfrentándome con una realidad que ellos de pronto fue dura para ellos cuando se dieron cuenta que estaban esperando un bebé. Hay mamás, por ejemplo, que han tenido 5 bebés y ya su último hijo tiene 20 años. Y llega tremenda sorpresa. ¿Sí? Wow. Entonces, y llega prematuro. Y la mamá tuvo una preeclampsia severa. Estuvo en la UCI. Y además de eso, esa dieta, que me da risa cuando hablan de dieta, 40 días que no pueden hacer nada sino acostada. ¿Usted cree que una mamá prematura, de bebé prematuro, ha tenido esa dieta? Cuando esa mamá estuvo en la UCI y ya está esperando impacientemente la visita, que no deben ser visitas porque las unidades de recién nacidos deben ser abiertas 24 horas, porque es que los papás no son los visitantes, son los papás, los dueños del bebé. Entonces te podrás imaginar esa mamá con esa angustia de que un día le digan, falleció o ya no va a estar contigo. Esa mamá vive un estrés terrible que cuando ya tienen a su vez sus brazos, siguen con los temores, ¿no? Entonces solamente descansan cuando van a la unidad de prematuros en House Care Medical, porque allí es donde ven los demás niños corriendo de un lado para otro y saben que es posible. Si es posible que mi hijo esté igual o mejor. Entonces no les tengo que dar ejemplos míos, sino ellos mismos lo están viendo. Son ángeles, como le digo yo a todos, y le digo a Vicky, y le digo a Cloti, y le digo a todos, aquí estamos viendo todos los días milagros. O sea, esa IPS es de milagros. Es decir, que ahí está Dios, porque en medio de cada niño es un milagro. Entonces sí se puede, claro que sí se puede. Los niños que están son milagros, y los que se fueron también son milagros, porque es que cada uno tiene un tiempo para vivir. Entonces sí lo podemos hacer. Mira, no soy Amparo Grisales, pero me tienes los pelitos de punta. Gracias porque tú has aceptado la misión, y cuando algo que reconocemos aquí nos dicen mucho, y es que cuando el trabajo se hace con amor ya no es trabajo, ya es pasión, es misión. Y ustedes, yo siempre he dicho algo y quiero terminar un poco con esta frase para que la piensen muchas personas que tenemos diferentes labores en la vida. En ningún caso, en mi caso y en el de muchas personas, no tenemos la vida de alguien en las manos. Y no solamente la vida de alguien, ni un error mío cuesta la vida de alguien. Y eso sí que lo saben ustedes. Sí. Así que 1000 gracias por la labor que hacen. De verdad, de todo corazón, agradezco en nombre de todos esos padres y esas madres que han visto esos milagros en su vida. Un beso gigante para ti. Gracias, mujer maravillosa. Gracias por abrirnos tu corazón, y a ustedes los veo otra vez en Buena Pregunta. Besitos.